¿Por qué dicen esto? Bueno, ellos principalmente se basan en un argumento, ¿no? Y es que en Lucas 3, en el versículo 36 concretamente, Lucas nos presenta en su Evangelio una genealogía de todos estos patriarcas, desde Jesús hasta el mismo Adán y finalmente a Dios. Una cronología, digo, que nos presenta Lucas, en la cual aparece este hijo de Cainán en el versículo 36, que no sale en la cronología del Génesis. Entonces, a partir de esta divergencia que hay, muchos la cogen para decir, que en la genealogía del Génesis faltan patriarcas, y quizá pues quedaría claro que no podría establecerse una cronología pues segura, ¿no? Vamos a analizar todo esto un poco, a ver cómo ha podido ser, ¿no? El comentario bíblico adventista nos dice: si aceptamos al segundo Cainán de Lucas como un eslabón no mencionado en la lista del Génesis, debemos alargar el lapso de la creación al diluvio en por lo menos la duración de una vida, ¿eh? Es decir, que el comentario bíblico, sin ir más lejos, pues defiende la idea de que el listado de patriarcas del Génesis puede ser que no sea completo, porque en Lucas sale un patriarca que no se menciona en el Génesis. Entonces, ellos con este argumento apoyan la idea de que no puede saberse ni la fecha de la creación ni la fecha de la vuelta de Cristo. Vamos a intentar, por tanto, dar solución a este enigma, al menos a dar pues, una serie de explicaciones que podrían ser factibles, porque, lógicamente, esta es una cuestión que se plantea a menudo y, bueno, es un argumento que está, pues, hasta cierto punto bien fundamentado, ¿no? Nosotros aquí vemos la lista de patriarcas que nos da el Génesis y vemos a este Cainán en rojo que nos da Lucas, que, bueno, queda aquí en medio muy bien, que no se sabe, pues, exactamente cómo encajarlo, ¿no? Se nos dice que en Arfaxad, con 35 años, engendró a Sala, ¿no? Entonces, según Lucas, entre Arfaxad y Sala hubo un Cainán, ¿eh? Bueno, vamos a analizar esto, ¿no? En todo caso, antes de entrar en la explicación de dónde pudo sacar Lucas este Cainán, que no sale en Génesis, debemos aclarar un punto, ¿no? Y es la clara declaración que hace Génesis 11:12, en el cual se nos dice que Arfaxad... Gracias. En el cual se nos dice, en Génesis 11:12, que Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Esto es una declaración clarísima y, por tanto, no afecta a la cronología que hemos presentado, porque si entre Arfaxad y Sala hubo un Cainán, de acuerdo, pero entre el nacimiento de Arfaxad y el nacimiento de Sala pasaron 35 años. Esto es una declaración inspirada por Dios, que sale en todas nuestras Biblias y es totalmente fiable. Por tanto, si hubo un Cainán en medio, vamos a ver cómo pudo encajar, ¿no? Una explicación, pues, sería esta, ¿no? Sabemos que en la Biblia, cuando se dan genealogías, hay veces que se dice que tal persona fue el padre de otra, cuando en realidad fue su abuelo, o fue su tatarabuelo, o fue un antecesor lejano. Es una forma de hablar que tiene la Biblia, con lo cual, ciñéndonos a esta forma de hablar de la Biblia, podría muy bien ser que entre Arfaxad y Sala realmente hubiese habido un Cainán. Arfaxad podría haber tenido a este Cainán con 18 años y luego este Cainán hubiera podido tener a Sala, por ejemplo, con 17, ¿no? Son edades, parece, muy jóvenes, pero hay, por ejemplo, un hijo de Judá, si no voy equivocado, que también fue padre muy jovencito, ¿no? Entonces, bueno, esta podría ser una explicación, pero en todo caso insisto que el Génesis en este punto es muy claro y que de Arfaxad a Sala pasaron 35 años desde el nacimiento de cada uno. O sea que la cronología no varía ni un ápice, ¿eh? Vemos esto que os comentaba, ¿no? Que en la Biblia hay otros ejemplos en los cuales se da el nombre de una persona y diciendo que tuvo un hijo, cuando en realidad no fue su hijo, sino que fue, pues, su nieto o incluso más lejano, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en Mateo 1:8, cuando también, dándonos su genealogía, nos dice que Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Uzías, ¿eh? Bueno, este Uzías fue el hijo de Joram. ¿Joram engendró a Uzías? No. Realmente, entre Joram y Uzías, cuando vamos a la Biblia, cuando vamos a los registros del libro de Reyes y de Crónicas, vemos que entre Joram y Uzías hubieron 3 personas, ¿no? Un tal Ococías, Joás y Amasías, con lo cual Uzías fue el tataranieto de Joram, no fue su hijo, ¿eh?
Con lo cual es factible hacer este tipo de razonamiento, es totalmente bíblico, ¿no? Si Lucas nos dio un Cainán entre Arfaxad y Sala que no sale en el Génesis, bueno, pudo ser que efectivamente existiera, pero que Moisés no lo mencionara, pero tendría su encaje ahí en medio. Aclarado esto, de todas formas vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a intentar entender un poco de dónde salió este Cainán entre Arfaxad y Sala que nos presenta el apóstol Lucas, ¿no? Porque, bueno, de algún sitio tuvo que sacar esta cronología y de algún punto tuvo que sacar a este Cainán que no sale en el Génesis. El primer documento autorizado al que pudo acceder Lucas en su momento fue el Antiguo Testamento hebreo. En los días de Lucas y en los días de Jesús sabemos que había ya un Antiguo Testamento en marcha, con el canon ya bien establecido de 22 libros, y este Antiguo Testamento hebreo Lucas tenía totalmente acceso y lo conocía, ¿no? ¿Qué nos dice el Antiguo Testamento hebreo? Que, por cierto, es el mismo que nosotros tenemos en nuestras Biblias. Cuando nosotros cogemos la Reina Valera, el Antiguo Testamento de la Reina Valera es la traducción exacta del Antiguo Testamento hebreo que había en los días de Jesús. Y este Antiguo Testamento, ¿qué le decía a Lucas? Pues que Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. En el Antiguo Testamento que pudo acceder Lucas no salía ningún Cainán entre Arfaxad y Sala, por tanto no lo sacó evidentemente del Antiguo Testamento hebreo. De todas formas, uno siempre puede decir o puede escuchar el argumento de que quizá el Antiguo Testamento ya en los días de Jesús y de Lucas, y también el que ha llegado hasta nosotros, tuvo fallos en las copias, ¿no? Y, por tanto, algún escriba se olvidó de poner a este Cainán en el Antiguo Testamento, en el Génesis, se olvidó de poner a este Cainán entre Arfaxad y Sala. Bueno, nosotros, evidentemente, esto no podemos aceptarlo. La Biblia, el Antiguo Testamento que tenemos nosotros, es exactamente el que tenía Jesús y el que empezó a escribir Moisés en su día, ¿no? ¿Cómo podemos demostrar esto? Y creo que esto es importante pues también explicarlo un poco porque muchas veces, a mí personalmente, muchas veces me han puesto en duda que la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo, ahora vamos a hablar del Antiguo, pues sea el mismo que tuvo Jesús y que empezó a escribir Moisés, ¿no? Bueno, nosotros en primer lugar vamos a hacer un pequeño esquema de cómo aconteció todo el tema de la Biblia, ¿no? En primer lugar sabemos que el que empezó a escribir la Biblia fue Moisés con el Deuteronomio y esos 5 libros primeros que escribió Moisés se guardaban en el tabernáculo. Vemos aquí en Deuteronomio 31, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Es decir, que Moisés empezó a escribir estos 5 libros de la Biblia y se guardaban en el tabernáculo. Después vemos cómo a medida que iba aconteciendo toda la historia del pueblo judío, se fueron añadiendo más libros que se guardaban igualmente, primero en el tabernáculo y después en el templo. Por ejemplo, en los días de Josué, se nos dice: entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Ellen White además nos dice que escribió un relato de este pacto solemne y lo puso con el libro de la ley al lado del arca. Es decir, que en los días de Josué seguía guardándose este principio de Antiguo Testamento en el tabernáculo. En los días de Samuel vemos también cómo esto continuaba en marcha. Vemos que Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro y el cual guardó, delante de Jehová. Es decir, que todo este proceso de guardar los libros en el tabernáculo con todo celo, pues esto duró durante toda la historia del pueblo judío. En Segunda de Reyes vemos lo siguiente: entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Es decir, en los días posteriores a la reina Atalía, en los días de los reyes de Israel y de Judá, el libro del Antiguo Testamento en formación seguía estando guardado en el templo. Ahora sí, ahora ya no el tabernáculo, sino ya en el templo de piedra hecho por Salomón.
Así que seguimos viendo que ha habido una continuidad de este Antiguo Testamento desde los días de Moisés hasta nuestros días, ¿no? Vemos, por ejemplo, en Nehemías como después de la deportación, cuando el pueblo de Israel ya volvía a estar pues, en Jerusalén y se había levantado el templo, vemos cómo seguía guardándose una copia del Antiguo Testamento ahí, ¿no? Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel.